¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este auditorio y también a las que nos acompañan vía remota a través de las redes sociales de este instituto y también en YouTube. Les doy la más grata bienvenida a este evento donde nos hemos reunido aquí para recordar al doctor Néstor de Buen Lozano, recordando el centenario de su nacimiento. Distinguido abogado y hombre comprometido con la justicia social. Es para mí todo un honor compartir este espacio con distinguidas figuras del mundo jurídico y a continuación le cedo la palabra a la doctora Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y distinguida abogada. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es un privilegio el recibirle en este Instituto de Investigaciones Jurídicas, una de las casas académicas de la persona a quien rendimos homenaje el día de hoy, el doctor Néstor de Buen. Él formó parte durante muchísimos años de la comisión dictaminadora de este instituto y venía con frecuencia a estas instalaciones y desde luego contribuyó muchísimo a la vida académica de esta entidad académica de la universidad. Desde hace algunos meses, pues hemos estado trabajando el equipo del evento de difusión, en la coordinación de difusión y eventos, a quienes agradezco muchísimo por pues toda la recopilación del material del evento, del video que veremos a continuación, porque ha sido una tarea de recopilación que nos ha ayudado también pues a fortalecer esta memoria y a fortalecer desde luego nuestra gratitud hacia este gran jurista que fue Néstor de Buen, a quien debemos contribuciones de lo más relevantes, sobre todo en materia laboral, pero desde luego también en muchos otros aspectos del derecho. Y yo me voy a permitir referir una anécdota personal, porque me acuerdo bien cuando conocí a Néstor de Buen. Fue en una reunión, yo estaba apenas estudiando la carrera y era 1994 y don Samuel Ruiz, entonces obispo de San Cristóbal de las Casas, convocó a una reunión. No me pregunten muy bien cuál era el objetivo, pero mi papá fue convocado y yo decidí acompañarlo, me le pegué y conocí ahí a Néstor de Buen, que era una de las personas convocadas. Desde luego era para hablar sobre la situación en Chiapas, había muchos intelectuales ahí discutiendo, pero para mí fue pues impresionante el conocer personalmente a quien había leído en los libros de texto. Desde luego después tuve la oportunidad de coincidir con él siendo secretaria académica en la comisión dictaminadora de este instituto y pues tratarlo ya mucho más, de manera muchísimo más cercana. Pero nunca se me olvida precisamente esta reunión que muestra quién era. No solo era un jurista que escribía libros, sino un referente y un jurista comprometido profundamente con la realidad de este país y especialmente con la realidad de las personas pues más marginadas, de los más desfavorecidos. Así es que es para mí un privilegio el acoger este homenaje, pues que no por ser sencillo deja de ser muy relevante. Agradezco también mucho a la doctora Patricia Cursain, nuestra querida Patti, el haber facilitado y el haber organizado este homenaje y el habernos convocado esta tarde aquí. Desde luego a Claudia de Buen también, que tuvo esta iniciativa de en este día tan significativo, reunirnos el día de hoy para rendir homenaje y desde luego para agradecer la vida de Néstor de Buen. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Contró. Verdaderamente es un placer contar con su asistencia. De igual manera nos acompaña la maestra Sara Miss Palma León, distinguida abogada laboralista y secretaria general de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto estar con ustedes, con no solamente grandes personalidades, sino que me atrevería a decir una gran familia, la familia laboralista. A nombre de nuestra señora directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, a nombre de toda la Facultad de Derecho,
que a través de la obra escrita del doctor Néstor de Buen y por supuesto a título personal como laboralista que soy, agradezco muchísimo el cobijo, no solamente de la doctora Mónica por ofrecernos estos espacios, este auditorio, su tiempo para llevar a cabo este magnífico homenaje, sino también a la doctora Patricia Kurksain porque tuvo la iniciativa de invitarnos y de convocar a estas grandes personalidades en este mundo fraterno que es justamente el derecho del trabajo. Fíjense que cuando precisamente la doctora Sonia me comentaba, maestra, por favor, se nos apretó mucho la agenda, por favor vaya en mi representación al Instituto de Investigaciones Jurídicas porque será el homenaje del doctor Néstor de Buen, me sentí verdaderamente emocionada, muy contenta, pero al mismo tiempo por el tema laboral también muy comprometida. Me aboqué a buscar anécdotas, semblanzas, datos interesantes, datos bonitos, y me encontré con un artículo que me pudo fascinar y sobre todo también de ustedes, de la familia Una, y que si me lo permiten procederé a leer para que vean qué calidad de la persona de la que estamos hablando. Se intitula Néstor de Buen, La generosidad sin aspavientos. Es de Tomás Calvillo Una. En las tribunas se comienzan a encender las antorchas. Está lleno el estadio. Debajo del palomar, miles no dejan de gritar ¡Pumas! ¡Pumas! Y el histórico Goya resuena ya en la avenida Insurgentes. Del otro lado del campo, pintado con sus 100 yardas, el silencio domina. Néstor de Buen Lozano nos acompaña. Son los años 60. Universitario puro de la UNAM, abogado puro, es decir, no político, socialista, ateo, defensor de los derechos obreros, padre de familia y un excelente tío que nos dejó como un tesoro esos años, donde compartió las horas y días de descanso, no solo con su prole, sino también con la de sus hermanos y cuñados y con todos los que se sumaban del lado del exilio español o de la tierra que lo acogió y a la que entregó su vida, trabajo y múltiples talentos. Esa prole de los fines de semana y las vacaciones en Cuautla o Temisco, a la que proveía de todo lo necesario para disfrutar la infancia y adolescencia creativamente, con deportes y días de campo, y sobre todo con una gran generosidad sin fisuras, generosidad permanente al paso del tiempo, sin discursos, cargada de una libertad que heredó de la España derrotada por el fascismo, libertad de saber vivir el día a día con la disciplina del trabajo y el espíritu lúdico de su juventud, que tradujo en sus dibujos que ilustraron las recetas de cocina para enamorar a Leonor, quien sería su esposa hasta su partida. En la memoria perdura su recio carácter y su risa franca, pero sobre todo su tacto de estar ahí, apoyando, acompañando, ayudando sin abrumar, incluso retrayendo su presencia en esa vida donde la familia no era solo la nuclear, sino la de una prole extensa que incluía a los vecinos de la colonia. Afamado abogado, maestro y escritor, llevó las ganas inmensas por vivir, por estar presente en los asuntos del mundo, como si aquel pasado de la República derrotada y del exilio al inicio de su temprana adolescencia fueran la condición de un compromiso íntimo para edificar un mundo diferente, más libre y justo, más solidario, más digno. Su trabajo intelectual tiene esas raíces, mismas que logró expresar en su profesión, que construyó el devenir de los suyos, los más cercanos, esposa e hijos, en una casa, en un hogar, cuyas puertas se mantuvieron abiertas para aquellos que en diferentes periodos reunían ahí sus afectos y quehaceres. Ahí termina el artículo. Leyéndolo e inspirándome, yo escribí estas líneas. Al leer estas líneas, la mente y la memoria retroceden en el tiempo, situándome en la convergencia de su servidora con el doctor de Buen. Obviamente, como estudiosa del derecho del trabajo, el primer referente obligado es su obra escrita. Al leerle, se entrevé conocimiento de vida, conocimiento técnico y una pluma firme traducida en crítica social. Y lo más importante, claro y sencillo, logrando atrapar, interesar al lector desde el primer momento. Y la segunda,
presumir que a mi corta edad como docente, perdón, es que yo soy de Timbiriche para acá, el privilegio de coincidir al menos unos momentos en sala de maestros de la Facultad de Derecho, donde su opinión siempre atinada era no solamente un deleite escuchar, sino que además la atesoré como una cátedra acompañada de un café. Muchísimas gracias. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias, maestra, por sus palabras y su presencia el día de hoy. A continuación, los invito a rememorar algunos pasajes de la vida y obra del doctor Néstor de Buen Lozano con la presentación del siguiente video. La verdad es que esto, más que una discusión jurídica, es una discusión chismológica, porque pone de manifiesto algo que se ha dicho siempre, que hemos dicho siempre, acerca de la condición absolutamente fascista de nuestra legislación laboral, particularmente en materia de derechos colectivos. Mi padre llegó de España. Bueno, salió de España a los 12 años, llegó a México a los 14, pasaron 2 años en Francia. La salida pues, fue por motivo de la guerra civil. Mi abuelo era un personaje importante en la República, en la Segunda República de España. Presidió la Sala Civil de la Suprema Corte y por lo mismo era un personaje que tenía que andar con cuidado frente al grupo franquista. Se mudaron en varias ocasiones. Cuando mi abuelo era básicamente un profesor, pasó una etapa en Sevilla. Ahí nació Néstor de Buen. Ahí nacieron él y su hermano menor, Jorge. Los hermanos mayores fueron 4, Paz de Buen y Odón de Buen. Habían nacido en otras ciudades, Odón en Madrid y Paz, si mal no recuerdo, en Salamanca. Así es que esa es un poco la historia. Y cuando llegaron acá, a los pocos años, pues a mi abuelo le ofrecieron trabajo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Fue ahí cuando sus alumnos le pidieron escribir una biografía, una autobiografía, y escribió esa página hermosa que los de Buen solemos presumir. A Néstor lo conocí en una sociedad que se llamaba la Mexicana de Crédito, que fue donde yo entraba a trabajar y él estaba trabajando. Allí fue donde yo lo conocí. A mí me gustaba mucho saber de él porque él era, cuando yo lo conocí, comunista, español, pero formaba parte del Partido Comunista Español. Entonces él cuando yo lo conocí, para mí era una gente pues imposible. Somos una familia muy grande, somos 7 hermanos y entonces yo soy la sexta, entonces a mí me tocó ya un papá muy trabajador porque para mantener 7, bueno, se necesitaba estar bien ocupado. Mi madre y mi padre formaron una gran familia que gracias a Dios todavía estamos muy unidos. Mi madre todavía vive, fue la gran pareja de mi papá, se amaban profundamente, vivieron siempre juntos, siempre compañeros, siempre socios, bueno, hasta trabajaron juntos. Mi madre fue siempre un apoyo emocional, incondicional de mi padre, y mi padre para ella lo mismo. Sí, era una pareja muy hecha, muy linda, la verdad, es que es algo que como pareja puedes soñar tener. Y yo me acuerdo cuando yo me iba a casar con él, pues no fue tan fácil, porque él me dijo, yo me quiero casar contigo, pero no quiero matrimonio religioso. Y entonces le dije, pues fíjate, Néstor, que yo no puedo casar, me puedo casar fuera de la iglesia, pero no me puedo casar si un religioso no nos echa la bendición, porque para mí eso es esencial, es la base del matrimonio. Mi padre la conquista, y esa es una historia muy linda. Mi mamá empezó a hacer unas recetas de cocina que le pidió su madre que las hiciera a máquina para que pudiera ella practicar la máquina de escribir.
y en un día le desaparecen las recetas en su escritorio. Ellos trabajaban juntos. Sin embargo, mi padre le había robado las recetas para pintarlas, porque entre otras cosas mi papá era un gran dibujante, era un caricaturista maravilloso. Y entonces todas esas recetas les hizo una caricatura, pero además muy cómico. Era de verdad era un genio en ese sentido, cosa que no explotó, porque finalmente él se dedicó pues al derecho y a todo ese tema, y a la academia. De presumido podía ser presumido de algún día de que se sintiera guapo, a lo mejor, ¿no? Pero de presumir de lo que él había alcanzado, no, para nada. No presumía de eso para nada. Todos estos premios que están aquí retratados, yo estaba entre el público, entre el público estaba, pero de esos premios sí, porque hay además, si alguien se sentía así, pero maravillosa de esos premios, era yo. Para mí, que Néstor tuviera esos premios, me parecía tan justo, porque de verdad estudiaba mucho, preparaba mucho sus cosas. Y bueno, él siempre mantuvo esta doble nacionalidad de sentirse muy mexicano, pero no poder separarse de su España querida, como decía. Ese es mi padre, como a los 70 años, yo creo, 80 quizá. Este es un muy importante diploma, donde la Real Academia de Ciencias Políticas, Morales y Políticas de España, le entrega, lo hace miembro. Esto fue en junio de 1982. Para él fue muy importante porque, habiendo sido arrancado de su España querida, que tuviera esta inmersión a los, digamos, a una tan importante academia, para él fue realmente relevante. La Barra Mexicana le dio en el 2005 el Premio Nacional de Jurisprudencia. Es el más importante premio que puede recibir un jurista en este país. Este es su título de licenciado en Derecho, estudió en la UNAM y después hizo el doctorado también en la UNAM. Bueno, la docencia le encantaba, entonces realmente era una gente que yo creo que gozó la universidad, sobre todo la UNAM. Él estaba muy ancho de haber estudiado en la UNAM. Estaba muy contentito. Entró a trabajar al Instituto de Derecho Comparado, que hoy es el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, y hacía reseñas de libros jurídicos, por lo que empezó realmente a amar el derecho, a entender a fondo el derecho, y eso lo hizo realmente ser un enamorado de su carrera. Yo creo que por encima de todo para él estaba lo que él consideraba la verdad, eso estaba por encima de todo y no había ni vuelta de hoja. Era un hombre muy recto, muy derecho, pues yo qué les he de decir, lo digo con toda mi admiración que tenía yo por su rectitud, por su manera de pensar. Bueno, este fue el lugar de mi padre durante muchos años, desde que llegó aquí a este edificio en 1972 y hasta la fecha de su fallecimiento como abogado litigante. Aquí pues eran sus historias profesionales, recibían esta pequeña sala de juntas que tenemos aquí enfrente a sus clientes. Él no le gustaba mucho recibirlos detrás del escritorio, siempre se sentía más cómodo platicando con ellos en la mesa, con clientes y a veces también con contrarios, ¿por qué no? En algunas ocasiones pues lo pude yo acompañar, ¿no? Desde luego que mi padre es muy conocido como académico de Derecho del Trabajo, antes lo fue también como académico de Derecho Civil, de hecho su inicio tanto en la academia como en el ejercicio profesional fue el Derecho Civil. Luego escribió mucho sobre familia, que era un tema que a él le encantaba. Y un poco la vida lo fue llevando hacia el Derecho del Trabajo. Este es el libro que para él fue el más emblemático de su historia, porque es su tesis. Y esta tesis se llama La decadencia del contrato. También es una tesis que ha tenido mucha relevancia entre los estudiantes de Derecho, porque habla
de las limitaciones que hay en el contrato para poder tener la libertad de decidir de común acuerdo las partes y no la imposición. Se quedó sin trabajo muy joven, estaba por casarse y de pronto dijo, bueno, pues tenemos que buscar un trabajo. Él trabajaba en una financiera, en la Sociedad Mexicana de Crédito, lo que fue después Somex. Y lo corrieron por izquierdista, y bueno, encontró prácticamente 2 trabajos al mismo tiempo, ¿no? Uno como secretario en la Junta Central, se llamaba entonces, de Conciliación y Arbitraje, y otro en el área de asuntos jurídicos, de conflictos jurídicos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y entonces en ambos casos se topó de frente con el derecho del trabajo, pero bueno, finalmente fue el impulso para el primer tomo de Derecho del Trabajo. Pues estos libros, esta primera parte del librero, son los libros que él hizo, todas las ediciones de sus libros. Estos son Derecho del Trabajo, que es la historia del derecho del trabajo. El número 2 es Derecho del Trabajo, ya es el análisis de la legislación mexicana sobre derecho del trabajo. Y después hizo el Derecho Procesal del Trabajo. Estos libros han sido libros utilizados por todas las universidades como libros de texto. En Epacatlán dio clases muchos años porque vivíamos realmente muy cerca. Una vez que se cambiaron de casa mis padres, entonces volvió a Ciudad Universitaria, a donde estuvo dando clases hasta, digamos, que hasta sus 85 años de edad, más o menos. Bueno, lo hicieron maestro emérito de la Facultad de Derecho, de la UNAM. Juan Ramón de la Fuente siendo rector. Ahí fue una ceremonia muy bonita, muy emocionante, en donde le dieron ese magnífico reconocimiento como maestro emérito y también de maestro distinguido. Es importante mencionar que mi padre hizo el doctorado de Derecho también en la UNAM y su sínodo fueron García Villegas, fue Rafael de Pina, fue el maestro Martínez Báez, fue Mario de la Cueva. Y Mario de la Cueva justamente dijo, al terminar el examen, dice, esta ha sido una fiesta del conocimiento. Era un hombre muy fácil, muy afable, con el que podrías platicar horas y horas, muy inteligente, muy culto, le encantaba leer, le encantaba escribir toda su obra y también escribió algo de obra que no era jurídica, que eso fue simpático, un libro de cuentos, sus memorias. Entonces eso fue también algo diferente. Sus amigos fueron muy fieles, él fue muy fiel con sus amigos, aun cuando pensaran sumamente diferente. Tenía una personalidad hermosa, tenía una personalidad, yo lo extraño horrible. Nos protegía, nos resolvía. La verdad fue un padre que siempre estuvo ahí, aunque estuvo muy trabajador también, ¿no? Entonces, su relación con mi mamá fue maravillosa. Mi mamá, pues muchas veces lo que hacía ella era, finalmente ocupar esa parte que mi papá luego de repente no podía estar con nosotros, ¿no? Que no es fácil estar con un hombre tan popular, tan inteligente, tan admirado. Ella siempre supo también destacar, ella siempre supo estar. Ella fue la que lo ayudó y sacó su despacho adelante, puso orden, puso organización y eso fue, también hicieron una gran pareja en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, yo no tengo más que decir cosas lindas de mi papá, que la verdad me emociona mucho hablar de él. Ya lo extraño todos los días de mi vida y lo tengo en mi corazón. Le volvería a dar las gracias como muchas veces por haber sido mi marido, por haber vivido conmigo y por haber sido como era. Era una gente linda, cariñoso, lindo. No era cariñoso con todo el mundo, era más bien secote, español, muy español. Pero conmigo fue un hombre maravilloso. Yo no tengo nada, pero nada que decir en contra. Era maravilloso, fíjate, fue un hombre buenísimo. Buenísimo. Un papá, yo lo veía como un papá estupendo, un marido muy bueno, y en fin. En ese sentido, estoy bendecida, fíjate.
que yo no tengo con qué darle gracias a Dios por habérmelo dejado a mí. Porque a cualquiera que le hubiera dejado hubiera sido muy feliz. Su más importante legado son todos sus libros. Para nosotros la familia es otro legado, pero el legado para México es toda la obra jurídica que hizo y el ejemplo que dio de ser un abogado honrado, de ser un abogado profundo, un académico de cepa y realmente generó un gran legado que la universidad se lo reconoció, la Universidad Nacional Autónoma de México a través de estas designaciones. Y bueno, él era su casa, dio clases 60 años en la universidad, estuvo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas pues, hasta unos años antes de morir y para él era su otra casa, la universidad. Para él la universidad, la UNAM, era algo muy especial, de veras. Quería muchísimo a la universidad. A continuación, la maestra Claudia de Buenhuna nos dirigirá unas palabras. Maestra en Derecho, especialista en mediación, exabogada general de la UAM y, por supuesto, orgullosa representante de la familia Buenhuna. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Saludo a todos, queridos amigos, familia, autoridades universitarias, pero sobre todo amiga querida Patti, gracias. Gracias Arturo por estar aquí, Hugo. Por acá Fernando y mi querido otro Fernando. Uno es mi hermano, o sea que ya lo tengo muy visto. Pues sobre todo a Patti le quiero dar las gracias por la organización de este evento y a la doctora Mónica González Contró y a la doctora Sonia Venegas, hoy muy bien representada por la doctora Saramis Palma, por haber hecho posible este homenaje justo el día que mi padre hubiera cumplido 100 años, o sea, el día que celebramos su natalicio, 100 años después. Hoy nos reunimos, por supuesto saludo a sus queridos miembros del sindicato minero que aquí están presentes y que me hace enorme ilusión saludarlos y al final nos dará unas palabras. Quienes lo conocimos gozamos de su saber y de su buen sentido del humor. Y gracias a nombre de la familia, a quienes hoy nos acompañan, particularmente a quienes están hoy a punto de darnos unas palabras para nuestro homenajeado. Es un honor inmenso estar en Ciudad Universitaria en este día tan significativo para la familia de Buen, para celebrar la vida y el legado de un hombre que marcó profundas huellas en muchos de nosotros. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, y vaya que Néstor de Buen hizo camino al andar, y con cada paso construyó una existencia formidable, recordando a Antonio Machado. Hoy, al cumplirse 100 años de su natalicio, no solo recordamos una vida plena, un viaje extraordinario que abarcó 9 décadas, sino que celebramos la esencia de un ser humano que desafió, amó, enseñó y sobre todo vivió intensamente. Sé que muchos de ustedes y seguramente quienes me preceden en el uso de la palabra hablarán del maestro, del académico, del brillante jurista, del amigo y del padre. Y es justo que así sea, pero hoy yo quiero hablarles del ser humano, del Néstor que quizá muchos de ustedes conocieron en la intimidad de su espíritu, el hombre detrás de la cátedra, los libros, el hombre de familia. Mi padre nos contaba de una infancia feliz en su querida España, un tiempo de inocencia que, como la vida misma, fue implacable y se transformaría pronto. Su adolescencia, muy dolorosa, fue marcada por los embates de una guerra fratricida, innecesaria e injusta que lo arrancó de su tierra natal. El doloroso exilio lo trajo a este continente, a nuestro México, a la entrañable colonia Juárez, ¿se acuerdan? En donde pasamos todos los días, todos los Reyes Magos, las cenas de Reyes Magos, en esta tierra lejana pero acogedora que es México, donde forjó un nuevo comienzo. ¿Verdad, primo?
Néstor maduró antes de lo previsto. Imaginen el miedo de caminar por las calles de Barcelona bajo el estruendo de las bombas, el fantasma del hambre y la desolación al dejar su querido país por causas de la guerra. Y pasar un par de años en Francia con sus hermanos, con sus padres, quizá algunos primos, pero también tuvieron que huir por la amenaza nazi. Y la posterior partida hacia lo desconocido, hacia un país lejano, allende el mar, que prometía paz. Todo ello forjó su espíritu con la fuerza del acero. México los recibió con los brazos abiertos y en este nuevo hogar, al adaptarse a un mundo diferente, él descubrió y encarnó el verdadero significado de la palabra resiliencia. A pesar del dolor del éxito, el inquebrantable amor de su familia y de aquellos que como él compartieron la experiencia del exilio, fue, dicho amor, su ancla. Esta unión profunda lo convirtió en un hombre feliz y adaptable, siempre atento, generoso y profundamente preocupado por el bienestar de los suyos. Fue una elección de amor y devoción que llevó consigo toda la vida. Jamás claudicó a sus ideales. Con una ética intachable, una pasión inagotable, se dedicó a ser el mejor abogado laboralista. Aquí está un buen grupo de abogados que trabajaron con él. Para él no solo era una profesión, era un pilar de justicia y solidaridad. Fue un ejemplo viviente de honradez, un hombre íntegro y congruente con cada uno de sus valores. Más allá de ser un jurista ejemplar, fue, ante todo, un ser humano profundamente admirado y entrañablemente querido. Y es que el Néstor de todos los días tenía una manera particular de vivir y relacionarse. Su ingenio y sus expresiones eran legendarios. Siempre tendió su mano a quienes lo necesitaban. Era un hombre de convicciones firmes, que no tenía que expresar lo que pensaba, una cualidad que si bien a veces generó debate, no temía expresar lo que pensaba. Le valió también el respeto profundo y el cariño sincero de muchos, y esto sin duda afianzó su carácter. Fue un litigante excepcional, amable con la contraparte, pero implacable. Se ganó el respeto de sus adversarios y muchos de ellos se convirtieron en amigos entrañables y hasta en clientes. Permítame compartir algunas pinceladas de su vida cotidiana que revelan al Néstor más auténtico. Vivimos en Jardines de San Mateo, en Naucalpan, y mi padre nos llevaba a la escuela hasta Polanco en su Mercedes-Benz Café. Éramos 7 niños, 7, porque venía el vecino también. Y en el largo camino por lo que hoy es el periférico, él inventaba cuentos sobre la marcha para entretenernos. Uno lo llamó los cachuchos sintomáticos, en donde cada uno de nosotros se convertía en un animal al ponerse una cachucha. A mí me caracterizó como una cotorra, que nunca supe por qué. No recuerdo las tramas, pero mis hermanos mayores los gozaban y comentaban incluso con sus maestros los cuentos. Deben haber sido geniales. Otro cuento entrañable era el de Pancho de arriba y Pancho de abajo. Un muchacho indígena, supongo, y su burro que solo contaban con un peso con el cual mutuamente se pagaban favores. Qué lástima que no tengamos los testimonios de estas aventuras. Los sábados llegaba a casa con una pila de cómics, Archie, Patodona, La Pequeña Lulú, Memín Pinguín, Bugs Bunny, pero por supuesto Chanoc. A las más pequeñas nos tocaban leídos y releídos, pero la espera y la satisfacción de tenerlos era inmensa. Claro, pues es que los hermanos grandes agandallaban, ¿verdad? Como ya lo narramos, mi padre era también un gran caricaturista. Hacía caricaturas, y les debe constar a nuestros amigos del sindicato, caricaturas de todos los que estaban a su alrededor, en juntas, revisiones de contrato colectivo, restaurantes, aeropuertos, en cualquier momento y en cualquier lugar. Si tenía a la mano un papel o una servilleta, o incluso el mantel del restaurante, que claro, después nos tenían que cobrar. Plasmaba ahí su arte y su humor. No perdonaba su vodka tonic o su tequila. Durante los últimos 22 años de su vida, cada día iba a casa y tomaba el aperitivo con mi mamá, acompañado de aceitunas, anchoas, jamón serrano y papas fritas. No las perdonaba. Las comidas de los domingos con hijos y nietos eran un goce para él, aunque permanecía en silencio, pues decía que no lo dejábamos hablar y tenía toda la razón. Era un gran lector y un gran escritor que prefería escuchar y observar. Su segundo hogar fue sin duda la universidad. Aquí estudió Derecho, dio clases e hizo trabajo de investigación por más de 60 años. La forma en que salió del instituto y de la facultad no fue por decisión propia, fue un capítulo triste en su historia, compartida con algunos otros maestros de su generación que no fueron separados dignamente. Y sí,
Me duele el alma hablar recordarlo y recordar su desazón. Fueron otros tiempos de menos sensibilidad y reconocimiento. Estoy segura que hoy, con ustedes, las cosas hubieran sido diferentes. Por eso me atrevo a sugerir algo que considero de justicia. Sería un acto de profundo reconocimiento que un espacio de este instituto o de la Facultad de Derecho llevaran su nombre. Él lo merece y la universidad se honraría con ello. Finalmente, es importante recordar un legado poco conocido. A una iniciativa suya le debe España la doble nacionalidad que México adoptó al poco tiempo. Otro gran aporte, a menudo silencioso, pero de enorme trascendencia. Hoy, al conmemorar los 100 años de su natalicio, sentimos su presencia, la resonancia de su voz, la calidez de su mirada y el ejemplo de su tenacidad. Nos dejó un camino trazado con valentía, integridad y una pasión inquebrantable por la vida y la justicia. Gracias, papá, por cada lección, por cada cuento, por cada momento. Tu recuerdo sigue siendo nuestra inspiración, un faro que ilumina nuestros propios caminos. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, el licenciado Fernando de Buenuna, orgulloso representante de la familia de Buenuna y destacado diseñador, escritor y periodista. Gracias. Qué difícil es esto, qué bárbaro. ¿Verdad? Uf. Bueno. Voy. Primero, este lugar no me pertenecería a mí, le hubiera pertenecido a Carlos en justa razón, por estricta justicia y por ser uno de los herederos de Néstor de Buen en la parte laboral. Espero que mi hijo Fernando aquí, en esta segunda fila, también sea un heredero digno de derecho laboral. Y Claudia, por supuesto, que heredó la parte civil de mi padre. Y ahora, esta pequeña que ahora vive en París, Marisol, que también tiene mucho que heredarle a su adorado abuelo. Dicho lo anterior, me siento afortunado porque yo pensé que Claudia iba a hablar también de Néstor de Buen, abogado, y no de Néstor de Buen, papá, que es el tema que voy a tratar. Afortunadamente, solo nos fusilamos mutuamente un capítulo, que es el de los cuentos en el coche. Y ella no lo recuerda porque ella habla del Mercedes-Benz, ella fue otro tiempo. Esto empezó en un Renault de color verdecito, en donde nos hacinábamos todos, pero me voy a brincar ese párrafo porque ya estoy perdiendo mi tiempo dando explicaciones. Néstor, papá. La imagen permanece grabada en mi mente. Ay, híjole, qué feo. Control. Ay, alguien dice por ahí, Gusfaraba, para que lo entienda. La imagen permanece grabada en mi mente. Mi padre escribiendo en el escritorio de su despacho en la casa de Jardines de San Mateo, mientras sus hijos y una decena de amigos hacíamos escándalo en la sala a unos cuantos metros y sin muro de por medio. Nada lo distraía, nada. Allí comenzó a tomar forma el primer tomo de su célebre Derecho del Trabajo, escrito a mano con una limpieza y disciplina que siempre admiré. Néstor de Buen Lozano fue un padre ejemplar que nunca se separó del abogado. Para él, la profesión estaba por encima de todo, salvo en esos momentos luminosos en que jugaba con nosotros en el jardín o cuando aceptó ser el director técnico de nuestro equipo de fútbol y estudió con devoción un libro de Alejandro Scopelli. El campo de golf, su segunda pasión durante las 4 últimas décadas de su vida, era el sitio más accesible para conversar con él. Jugaba la ronda los fines de semana, volvía temprano a casa, convivía con nosotros y luego dormía su sagrada siesta antes de regresar a trabajar. Su humor andaluz, vivaz, divertido, improvisado, era un regalo, aunque la edad y su progresiva sordera lo volvieran algo huraño. Su agradecimiento al México que le abrió las puertas a su familia se hizo patente cuando cumplió la edad para enlistarse en el Servicio Militar Nacional, sabiendo que no estaba obligado por ser extranjero. Ante el asombro de sus coetáneos, se inscribió y, sorpresa, le tocó bola blanca
por lo que se ausentó un año de la universidad y lo vivió como conscripto en el batallón de transmisiones, lapso que él consideró siempre como uno de los más aleccionadores de su vida. Criado en el ateísmo por una familia libre pensadora española, el abogado aceptó, no sin protestas previas, cumplir con una condición que le impuso mamá para casarse con ella, que sus hijos fuéramos educados en la fe católica. Cumplió esa promesa cabalmente, pero encontró formas de adaptarla, como cuando nos llevaba a la Catedral de Cuernavaca solo para escuchar la homilía de Sergio Méndez Arceo, el célebre obispo socialista, a quien admiraba profundamente. El alpinismo fue un aprendizaje decisivo para él, y era medio burro. Sin experiencia previa, aceptó subir al pico de Orizaba con un grupo dirigido por el sacerdote Fernando de la Mora, montañista excepcional, con quien compartió una amistad entrañable. Cerca de la cumbre, agotado, Néstor quiso detenerse, pero de la Mora lo animó y le dijo: 10 pasos y descansamos. Vaya lección. Y así llegaron a la cima. Unos años después, de la Mora moriría heroicamente en el Aconcagua, intentando salvar a un excursionista alemán. En la convivencia posterior a una conferencia en Monterrey, a la que me llevó teniendo yo 11 años, alguien le preguntó acerca de la fe. Se tensó, pero respondió con una frase lapidaria que marcó mi vida: la fe es un invento del hombre para explicar lo inexplicable. Esa sentencia prueba con claridad que el miedo al castigo divino nunca fue condición para llevar su vida con ética intachable. Papá siempre estuvo pendiente de nosotros, y no soy el primero que lo dice aquí. No era dado a largos sermones y prefería recurrir a unas cuantas palabras precisas cuando veía que alguno de sus hijos necesitaba dirección. Solía tener siempre la razón. Aquí me brinco lo de los cachuchos sintomáticos y paso al siguiente. Caricaturista extraordinario. Mi padre dibujaba al vuelo los rostros de quienes participaban en complejas negociaciones laborales. A veces, cuando la tensión era insoportable, uno de sus dibujos rompía el hielo y, entre risas en ambos lados de la mesa, permitía a las partes retomar el rumbo. Por supuesto, más allá del lápiz, era también un gran conciliador. Una amistad muy tardía e igualmente valiosa fue la que forjó con 3 grandes personajes mexicanos que se reunían para convivir y debatir a pesar de ocupar extremos ideológicos totalmente opuestos. Por un lado, Juan Sánchez Navarro y Juan José Hinojosa, al extremo derecho. Al otro lado, Julio Scherer y mi padre. Escucharlos era una delicia, en serio, y un aprendizaje que trascendía a los temas que trataban. Su labor en el periodismo no pasó desapercibida, quizá por el desparpajo para mezclar artículos relacionados con el derecho, con algunos sobre experiencias personales que nada tenían que ver con los primeros. Sus textos fueron publicados en varios medios, destacando La Jornada, de la que fue fundador, mientras que sus opiniones se escucharon en Monitor de Gutiérrez Vivó y en el noticiero MBS de su amiga Carmen Aristegui, entre algunos otros. De su vida como académico, cedo estas líneas a los expertos, a quienes me honro acompañar, y aquí hay sobra calidad para eso. Pero sí puedo comentar que muchos alumnos suyos, a quien tuve el gusto de conocer, y tengo el gusto de conocer, afirman que sus clases eran gratas, entretenidas y a más de interesantes, siempre aderezadas con ese humor sevillano que lo acompañó permanentemente. Entre los reconocimientos nacionales e internacionales que recibió, ya lo mencionaron, pero esta no me la voy a guardar, menciono el Premio Nacional de Jurisprudencia 2005 de la Barra Mexicana de Abogados, pero el título que sin duda más atesoró fue el de profesor emérito de la UNAM, otorgado en 2003. Como su padre Demófilo, quien escribió en su autobiografía, y cito: «He sido ante todo un profesor, porque ello me ha permitido ser siempre un estudiante». Néstor llevó su vida imbuida en el espíritu universitario. Pero nada de esto habría sido posible sin Nona, nuestra madre, cuyo apoyo inquebrantable y su amor fueron el cimiento de los logros profesionales y familiares de su esposo. 64 años de matrimonio, solo interrumpidos por su partida, demuestran una complicidad y una lealtad admirables. No habría podido pedir más de un padre. Se puede amar o admirar. Se puede amar o admirar a un progenitor, o ambas cosas, como es mi caso. Y cierro con un mensaje personal.
A 100 años de tu llegada, papá, lo único que te reprocho es la imposibilidad de llenar tus zapatos, pues nos dejaste un legado inmenso: lealtad, profesionalismo, justicia, sabiduría, ética y amor. Muchas gracias, jefe querido, te extraño. Muchas gracias. Nos honra con su presencia el historiador y distinguido abogado, así como exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, doctor Fernando Serrano Migallón, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Doctora Mónica González Conjuntró, mil gracias, aunque me ha propinado usted una ofensa profunda. Usted en el año de los años 90 estaba estudiando la carrera, lo que yo había hecho 40 años antes. Esto es una ofensa que no me permite expresarme. Queridísima Sara Mispalma, secretaria general de mi casa de la Facultad de Derecho, señor abogado general, queridísima Nona, se han dicho muchísimas alabanzas tuyas y son pocas para lo que te mereces y para lo que todos te queremos. Mil gracias por ser como eres y por estar con nosotros. Me ponen... Queridísima familia de Buen, me ponen ustedes en un dilema complicadísimo. Por 3 razones. Primero, por el personaje, Néstor de Buen, con el que me unió, no quiero decir de materia por motivos azarosos o de casualidad, pero me unió durante toda mi vida una relación fraterna que empezaré a narrar ahora. Segundo, por la historia personal de él, una historia tan rica, con tantas facetas, con tantas modalidades, verdaderamente un hombre del Renacimiento lleno de cualidades, pintor, narrador, escritor, con una cantidad de obra de todo tipo que nos enorgullece a todos los que estuvimos cerca de él. Y luego el tiempo que me dan para hablar, lo cual solo me permite dar 5 o 6 flachazos de mi relación con él. Se ha hablado aquí de los de Buen, pero yo creo que hay que insistir en la familia de Buen. Una familia que a principios del siglo XIX y principios del XX era una de las familias más conocidas en una de las regiones más reaccionarias y conservadoras de España, como es Andalucía. Y ellos eran una familia liberal, una familia atea. Hay que recordar que el padrino de Néstor de Buen fue don Diego Martínez Barrio, el único hombre en la historia de España que ha sido el jefe de las 3 grandes magistraturas del Estado español de la República. Fue presidente de la República, presidente de las Cortes y presidente de gobierno. Y al revés de los de Buen, de origen muy humilde. Su madre tenía un puesto en el mercado y su padre era albañil. Y a pesar de eso llegó a las más altas niveles de la política y de la vida social española. Su abuelo, don Odón, famosísimo por ser el primer oceanógrafo de Europa y aparte conocido como el doctor Capicúa, don Odón, era famoso en toda Andalucía. Su padre, don Demófilo, como ya se ha dicho aquí, fue presidente de la Sala Civil del Tribunal Supremo de España, al mismo tiempo que mi padre era fiscal general de la República. Eso hizo que entre ellos hubiera una relación personal que obviamente se prolongó en el exilio y que llegó a México los 2 exiliados con pocos años de diferencia. Mi relación con Néstor empezó personal el día 5 de febrero de 1965. Yo creo que ninguno de los de aquí había nacido. 2. Cuando me dio la primera clase que recibí en la Facultad de Derecho. Entonces daba Derecho Civil. Una clase deslumbrante. Era la primera clase que recibíamos en la Facultad de Derecho, en el Salón 306, y una clase que obviamente, por ser el primer día de clase, no entramos en materia.
sino su visión de la universidad, del derecho, de la vida universitaria. Recuerdo datos que todavía me impresionan y yo los cito con muchísima frecuencia. Él nos dijo que estaba feliz de que en clase ya hubiera cerca de un 10% de alumnas, que cuando él había entrado había una alumna en toda su generación. Actualmente yo en clase tengo más del 50% mujeres. Eso ha cambiado el perfil y sobre todo la actitud de la mujer en la universidad, en la cultura y en el ejercicio profesional. Es un México distinto, afortunadamente, y en eso Néstor de Buen tuvo una influencia definitiva. Un aspecto que para mí es muy importante es ese proceso doloroso y difícil de integración. Néstor lo narraba extraordinariamente. Él llegó aquí con 14, 15 años y se integró a un gueto, a una burbuja de cristal que no tenía nada que ver con la realidad mexicana. Él vivía en un edificio, al principio, con sus padres, en el edificio Ermita, donde el 90% de los departamentos estaban ocupados por refugiados españoles. Todos los amigos de sus padres eran españoles. Él iba al Instituto Luis Vives, donde todos sus compañeros eran españoles. Los fines de semana al Club Mundet, donde los que pasaban los fines de semana eran españoles. Y él tuvo 2 baños de mexicanidad. Uno fue, como ya se ha dicho aquí, cuando ingresó al servicio militar mexicano y conoció a esa parte de México, y la otra, él lo narraba con ese gracejo andaluz, cuando llegó a la Universidad Nacional, a la entonces Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, se encontró con sus compañeros de clase y dijo, ¿y qué hacen aquí estos mexicanos? Él había entrado a un mundo para él completamente desconocido. Desde el punto de vista profesional, hay 3 aspectos que quiero destacar. El primero es como catedrático. Era un magnífico catedrático, un expositor de primera, una claridad en las clases y una precisión en las aclaraciones de las dudas que teníamos los alumnos. Un día, cuando yo trabajé con el doctor Sarucán, le pregunté al doctor Sarucán que qué es lo que hacía que los alumnos consideráramos bueno o malo a un profesor. Porque yo había tenido 2 profesores extraordinarios, completamente distintos. Uno muy estricto, el otro muy barco, uno muy claro, el otro muy oscuro, pero a los 2 les tenía yo una admiración y un cariño profundo. ¿Qué era? Y me dijo una respuesta que yo creo que, como casi todo lo que dice el doctor Sarucán, tenía razón. Un buen profesor es el que abre caminos y crea inquietudes. Y en eso Néstor de Buen era extraordinario. Como investigador, él ingresó al entonces Instituto de Derecho Comparado, rodeado de aquella playa de españoles que lo fundaron, Niceto Alcalá Zamora, Elola, Felipe Sánchez Román, Mariano Jiménez Huerta, que desde mi punto de vista no son lo suficientemente recordados, y aquí empezó a investigar. Aquí se ha dicho de sus obras de derecho del trabajo. Yo no me dedico al derecho laboral, no quiero discutir algo que no sé, pero él tenía el corazón en el derecho civil. Quizá la cabeza y el cerebro lo tenía en el derecho laboral, pero el corazón estaba en el derecho civil. Y su obra, la obra que presentó para doctorarse en Derecho, La decadencia del contrato, se ha dicho que es una obra de civil y es una obra de filosofía del derecho. Si la voluntad como suprema razón de la voluntad de las partes para comprometerse no existe o no es verdadera, no tenemos libertad para hacer un contrato de adhesión, contratar la luz, el teléfono, porque estamos obligados, tenemos que hacerlo. ¿De dónde viene esa obligación para cumplir? Esta premisa de Néstor de Buen, para un alumno de primero de facultad que asistía a su examen doctoral, me pareció deslumbrante y me planteó una duda que todavía no resuelvo. Aquí que hay brillantes abogados que a lo mejor me dan la respuesta. En el examen final, como eran entonces, eran orales, y para llegar a la máxima calificación me puso una pregunta que no supe contestar y que a mí me pareció como si me preguntara el número de granos de arena que había en el mar.
la fecha de promulgación del Código Napoleón. Obviamente me quedé atónito y no me puso el 10, pero me regaló su libro La decadencia del contrato con una gratísima dedicatoria a nuestra saga familiar y a mí. Por último, como litigante, Néstor, por esas vicisitudes de la vida y quizá por ese acento tan marcado español, tuvo que dedicarse al litigio. Pero tuvo que dedicarse al litigio no como una obligación al margen de una vocación personal, al contrario, el litigio para él era vocacional. Hay que recordar, aquí no se ha dicho, el primer despacho que fundó en la Ciudad de México, con Carlos Madrazo, un famoso político tabasqueño, que al que le pusieron como nombre Madrazo de Buen, porque de buen madrazo hubiera sonado muy mal, y se eligió por el segundo. Su labor en los tribunales se ha comentado aquí y es evidente, y aparte de la calidad de las defensas, tendríamos que hablar de cantidad y no es ni por mucho el caso. Pero aparte de estos aspectos jurídicos, hay unos aspectos personales que yo sí quiero destacar. Primero, esa cantidad de facetas de actividad intelectual. Pintor, narrador, escritor, periodista, crítico de la situación nacional, historiador, que nos llenó a todos los que estuvimos cerca de él siempre de alegría y de conocimientos. Segundo, ese proceso de integración a México. Nunca dejó de ser español y quizá, como decía Félix Candela, el famoso arquitecto, los españoles seguían teniendo la ilusión de continuar siendo españoles, aunque ya no lo eran, pero él se integró a la realidad mexicana absolutamente. Conservó esos rasgos que también Candela decía, esos rasgos indelebles de la raza española, el jamón serrano, el vino, el chorizo, pero su manera de ver, de pensar, de querer a México fueron ejemplares. Y fueron ejemplares para los propios españoles y para los mexicanos. Los mexicanos que somos muy chauvinistas, que nos gusta mucho nuestro país, nos gusta que los extranjeros demuestren ese afecto y ese cariño por México. Y él lo hizo las 24 horas del día del tiempo que vivió en México. Y por último, una faceta que dejaron todos los españoles en México. México, por la cultura mexicana, estaba muy ligado a la ideología católica. Los españoles que se conocían en México, que habían venido a principios del siglo también, y Néstor de Buen fue un ejemplo clarísimo de lo que es una moral laica, una moral en donde el comportamiento personal es tan estricto como la moral religiosa y que no hay que esperar a morirse para recibir el premio que es verse todos los días en el espejo. Por todo eso, muchas gracias, Néstor. Muchísimas gracias. A continuación, cedo el uso de la voz al licenciado Arturo Alcalde Justiniani, profesor de la Facultad de Derecho y destacado abogado sindicalista. Muchas gracias por darnos sobre todo esos títulos tan buenos. Yo quisiera compartir con ustedes algunas experiencias, sobre todo porque se me agolpan muchas pues ideas y de pensamientos que compartimos con Néstor, empezando con señalar que conocí a Néstor más de cerca como abogado general de la Universidad Iberoamericana durante alrededor de 30 años. Eso es increíble, en el que él era el abogado general de la universidad y nosotros abogados del sindicato, o sea, como contrario lo conocí. Y durante toda esa época tuvimos pues el privilegio de tener un contrario que nos orientaba, que nos daba ideas y que nosotros nos apuntábamos para ir, a veces con un poco de pena, porque se supone que deberíamos contradecirlo, ¿no? Yo todavía me acuerdo algún compañero que me decía, dile algo, pues, porque parecía que yo estaba encantado de la vida de estarlo escuchando y no se veía muy bien que así fuera. En ese largo periodo, recuerdo muy bien que hubo la capacidad de construir un contrato colectivo y unas relaciones laborales muy estables,
no tuvimos más que un solo juicio individual en todo ese periodo. Me acuerdo también que llegaba ahí un jovencito que estudiaba ahí en la Escuela de Derecho, que le decíamos, Néstor, ahí viene tu cachorro, ¿no? Ahí viene, que era Carlos, ¿no? Y le decíamos, oye, pues tiene una facha de burguesito que no puede con ella, le decíamos. Y decía, bueno, pues ese es mucho mejor abogado que yo. Siempre dijo eso, ¿no? Carlos es mucho mejor abogado que yo, la verdad. Entonces, fue muy encantador todo ese periodo. Después estuvimos también como contrarios en la Secretaría de Pesca, en el Instituto Nacional de Antropología, en Bellas Artes, en el CIESAS. O sea, realmente la vida nos llevaba mucho a estar en sentido contrario, pero en una lógica pues realmente de mucha conciliación. En el caso de la Ibero, después de estar tantos años, llegó un rector medio especial que no comprendía lo que eran las buenas relaciones y acusó a Néstor de ser pro obrero, pro trabajador, y eso no le gustó, y entonces prescindió de sus servicios y obviamente originó un conflicto tremendo que llevó a una huelga incluso de más de un mes en la Universidad Iberoamericana. Y de muchos conflictos, porque faltaba precisamente ese espíritu conciliador, esa visión, ese prestigio que tenía con la comunidad y con nosotros mismos como sindicato, y pues rompió una relación que no ha sido fácil reconstruir después de tantos años. Entonces compartimos juntos todas estas experiencias. Después de estar como contrarios, estuvimos ya coparticipando, fuimos abogados ambos en el Sindicato del Seguro Social, con un dirigente muy prestigiado, Vega Galina, en el que diseñamos un modelo de seguridad social que pensamos que se podía realmente implementar sin necesidad de caer en esta lógica de las cuentas individuales, de la precariedad, que hubiera sido un hitazo. Lo diseñamos con estudios actuariales, etcétera, hasta que llegó el gobierno de Calderón y nos echó todo para atrás. También ahí llegó un momento en el que el dirigente del sindicato pues firmó a espaldas de los trabajadores, y Néstor de Buen una noche me dice, ¿y cómo ves? Me dijo, esto es una traición. Estoy de acuerdo contigo, Néstor. Renunciamos, sí, renunciamos, y a las 3 de la mañana nos fuimos a su despacho, ¿no? a renunciar al sindicato, porque no podíamos estar de acuerdo con esa medida en contra de los trabajadores. Después de toda esa experiencia, tuvimos la oportunidad de participar en múltiples experiencias que no podemos, agotar esta tarde, pero estuvimos en todo lo que fue la reforma laboral, que fue una experiencia bien interesante, de esas noches que pasamos allá en Puerto Vallarta, ¿no? Armando ustedes, básicamente Carlos y él, el proyecto de legislación laboral del Partido Acción Nacional, que era toda una ironía, porque él no era del PAN, pero armaba el proyecto social del PAN, así como en el caso de la Ibero, que era abogado general de una escuela religiosa siendo ateo. O sea, era una especie, esa era parte de esa, yo diría, síntesis, ¿no? que tenía, o más bien una dialéctica que tenía Néstor de lograr ese hilo conductor entre una visión ética congruente y con un pensamiento ajeno a la vocación religiosa. En el caso de la reforma laboral tuvimos mucha participación. Por aquí veo a Bouzas, al maestro Bouzas, con Graciela Benzuzán, con Saúl Escobar, con todo un grupo de gente que estuvimos trabajando, primero con base en el proyecto, muchas de las ideas de Néstor y del propio Carlos, que fueron como un paradigma que después nos sirvió para implementar lo que posteriormente fuera el proyecto del PRD y el proyecto de la izquierda, y lo que hoy estamos viviendo como reforma laboral. O sea que Néstor tiene en ese sentido toda una, presencia fundacional en lo que es hoy la reforma laboral pues más destacada de los últimos 100 años. Participamos estuvimos juntos ahorita me acordaba, decía nuestra directora del instituto, allá con los zapatistas, es a lo que se refería, porque anduvimos de asesores de allá del subcomandante Marcos, anduvimos allá en San Andrés Larrainzar, incluso ahí en su despacho tenía
espero que lo conserven, una foto, ¿no? Con todo el equipo del subcomandante Marcos, y él encantado, porque a todo proyecto le decía que sí. Él nunca negaba. Yo le decía un poco en WhatsApp, porque nos llevábamos así en un plan muy fraterno. Le decía: Néstor, qué bueno que tú no eres mujer, porque si hubieras sido mujer estarías lleno de hijos, le dijo, la verdad, porque era, siempre decía sí, cualquier proyecto inmediatamente le entraba, ¿no? Todo lo veía positivo con relación a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, con relación a las trinacionales, no se diga toda esa visión que tenía con relación a las organizaciones y eventos a nivel latinoamericano, a nivel trinacional. Estuvimos participando en toda esta protesta de lo que era el modelo laboral de control sindical y de agobio a toda la libertad sindical en nuestro país, y ahí estaba siempre Néstor, porque él tenía pues esa capacidad estratégica, era como nuestro maestro en muchos sentidos, y nos daba como lineamientos. Obviamente los encuentros iberoamericanos de derecho del trabajo, ¿no? Aquí con Pati, ¿no? Que fue toda una experiencia muy bella, noches enteras, siempre con Nona que nos acompañaba, ¿no? que eran encantadoras esas reuniones, porque teníamos la posibilidad de departir y de compartir también con pensadores que él invitaba, de los que iba como coleccionando a nivel internacional, porque se creaba toda una red de académicos que estaban presentes en esos encuentros iberoamericanos muy entrañables. Estuvimos pues en múltiples eventos, que recuerdo, por ejemplo, todo el debate sobre la legislación universitaria, sobre el apartado C, ¿no? Ustedes lo recordarán, que fue una discusión muy fuerte, porque estaba la idea de que no debería crearse un nuevo apartado para los trabajadores al servicio de las instituciones de educación superior públicas autónomas, y ahí Néstor, en una histórica conferencia dada en la Secretaría de Gobernación, se posicionó en contra del apartado C, y fue clave para que esa visión, esa propuesta, digamos, excluyente, no fructificara. Entonces, como podemos hablar de ese tema, podemos ir recorriendo múltiples presencias. Su participación en el mundo sindical, como abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas, abogado de los trabajadores minero-metalúrgicos, como se ha dicho, colaboró mucho con el Frente Auténtico del Trabajo, por aquí están nuestros dirigentes. En fin, realmente Néstor tenía esa capacidad, cuando uno lo escucha, de tener presencia en múltiples espacios, ¿no? Uno se hace la pregunta, ¿cómo un hombre tuvo esa capacidad? Y yo diría que es una visión muy universal, realmente, lo que le dio esa capacidad de tener como línea, digamos, de conducción los valores de lo que en nuestra experiencia era el tema laboral, la libertad, la democracia, la negociación colectiva, pero en una perspectiva muy amplia, siempre con una gran cercanía a la experiencia europea. Entonces, siempre termino diciendo que la verdad extrañamos mucho su presencia. Lo comentaba yo a Carlos, le decía: hijo, que lo necesitamos en estos tiempos, porque nos estaría diciendo muchas cosas. Aquí está nuestro amigo Arturo Sayún, dirigente del Monte de Piedad, actualmente en huelga. Estoy seguro que Néstor andaría ahorita en las guardias de la huelga del Monte de Piedad. Lo hubiéramos invitado y seguramente nos apoyaría. Entonces, yo celebro pues esta vida, celebro la presencia con su familia tan maravillosa. Efectivamente, siempre los hijos los tenía presentes, siempre hablaba de ellos, ¿no? Bueno, de Nona ni digo nada, porque era pues su compañera la que lo ponía en la realidad. Decía: si no fuera por Nona, mi despacho ya hubiera fracasado, dice, porque es la que se encarga de la cobranza, porque yo nunca le cobro a nadie, decía. Entonces, no, en fin, era la que lo administraba, ¿no? En fin, las historias son muchas.
como decían ustedes, sus vodkas. Yo la verdad que cuando me acuerdo de él se me antoja tomarme un vodka. Siempre tomaba 2 seguidos, uno atrás de otro, ¿no? Y luego ya no más, y entonces ya vino. Pero era esa práctica tan agradable de compartir los 2 vodkas, los invito a ustedes que lo hagan y es muy agradable en recuerdo a Néstor, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Esta tarde nos acompaña el doctor Rafael Albuquerque, expresidente de la República Dominicana, miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social e integrante del Grupo de los 9, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenas tardes a toda la familia, los hermanos de Gwen y en especial a la nona. Muy agradecido de que me hayan invitado a este homenaje por el centenario del maestro Néstor de Gwen. Néstor fue, en su faceta de académico, pues un maestro extraordinario. Fue un autor excelente, con una obra que nos revela sus profundos conocimientos del derecho y sobre todo esa investigación profunda, con ese entusiasmo con que realizaba la investigación para poder redactar sus obras. Desde que yo leí El Derecho del Trabajo de México, el trabajo de Néstor, el derecho del trabajo me impresionó, porque, y aquí ha surgido la faceta, no solamente era un especialista en materia laboral, era un conocedor profundo del derecho civil. Y el derecho civil afloraba en cada una de las páginas de su derecho mexicano del trabajo. Y luego el derecho procesal del trabajo, que no solamente ha sido obras conocidas y respaldadas en México, sino que también son conocidas y consultadas en toda América Latina. Esa rigurosidad científica de su derecho del trabajo, pues impactó profundamente, y a partir de ahí consideré a Néstor mi maestro en el derecho laboral. Pero Néstor también fue un excelente expositor, no solamente por su elocuencia, que encantaba a todos, que nos convencía a todos, sino también por ese fino humorismo que se traducía en cada una de esas intervenciones. Néstor fue miembro con nosotros de la Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, una academia en la que toman asiento 55 de los youth laboralistas de España, Portugal y América Latina. Y Néstor llegó a ser presidente de la academia. Y desde la academia fue un gran organizador de eventos, reuniones y congresos. En esos congresos ya pude conocer mucho mejor y hacerme amigo de Néstor de Gwen y mantener una amistad profunda durante largos años hasta su fallecimiento. Con él recorrí diversos países y con él estuve numerosas veces en México, en Ciudad México, en Puebla, en Querétaro, en Mexicali, hasta Mexicali nos llevó. O sea, era continuamente un organizador de los congresos. Y ahí pudimos compartir y poder aquilatar esos dotes, no solamente de profesores académicos, sino también esa bonomía, esa cordialidad y esa simpatía de nuestro querido Néstor. Con él en uno de esos congresos
exactamente en Maracaibo, en Venezuela, como él solía decir, al borde de la piscina y con una copa en la mano, se nos ocurrió organizar un grupo de laboralistas para año por año escribir una obra de derechos del trabajo. Una obra en que cada quien abordaría con un mismo tema: la huelga, la negociación colectiva, el empleo público en América Latina. Pues con un tema específico cada quien lo abordaría desde el punto de vista de su legislación nacional. En ese grupo, que terminó llamándose el Grupo de los 9, participó originalmente Néstor de Buen, Mario Pasco, Emilio Morgado, Mario Pasco del Perú, Emilio Morgado de Chile, don Américo Pla del Uruguay, Alfredo Montoya Melgar de España, Rolando Murgas de Panamá, Wagner Giglio de Brasil y Mario Ackerman de la Argentina. Fue conocido desde el punto de vista editorial como el Grupo de los 9, pero internamente entre nosotros nos llamábamos La Patota, que para nosotros, tanto los mexicanos como los dominicanos, no tiene una significación especial, pero que es un término muy despectivo en el Cono Sur y que molestaba mucho al maestro Pla Rodríguez de Uruguay cuando Néstor, sobre todo, se refería a nosotros como el Grupo La Patota, que en el Cono Sur significa, pues, un grupo mafioso. Y en esas reuniones del Grupo de los 9 llegamos incluso a ofrecer cursos a estudiantes de América Latina. Nuestras obras, publicadas por una editorial mexicana, y algunas obras traducidas al portugués, pues nos llenaba a todos de orgullo. Y por cierto, en una reunión de Ciudad México, y es una anécdota que les cuento para que conozcan esa vena siempre de compañerismo, de amistad, de humorismo del maestro Néstor de Buen, alguien habló de lo magnífico que había sido la acogida de nuestras obras. Y Mario Pasco dijo, bueno, aquí estamos siendo un poco vanidosos. Y Néstor terminó diciendo que proponía que como símbolo del grupo tuviéramos un pavo real. Y aquí en esta oficina donde me encuentro, en mi casa, en mi hogar, pues él me llevó en Ciudad México a comprar un hermoso pavo real que tengo, que preside aquí mi oficina en el hogar, y que cada vez que la veo recuerdo con añoranza esos tiempos del Grupo de los 9. Con la República Dominicana, Néstor tuvo una relación especial. En el congreso que organizó la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo en Santo Domingo, en esos momentos, pues, yo era ministro de Trabajo y no me excuso, yo era profesor en ese momento de Derecho del Trabajo. Pues 15 días antes recibí un cable de México, y era de Néstor, diciéndome que el consulado dominicano le negaba la visa. Yo intervine con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y con la universidad logramos que la Cancillería pues diera instrucciones al consulado en México para que se le otorgara la visa. Lo que no le dije a Néstor fue que en Cancillería había un impedimento de entrada debido a que Néstor era calificado de comunista.
Cuando llegó a República Dominicana, entonces me enteré. La familia de Buen, con Néstor, un muchacho de 14, 15 años, había llegado a la República Dominicana exiliada con aquel exilio republicano español que también aportó muchísimo a la República Dominicana. Pero era la época de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo. Y fue el último barco de los republicanos al llegar, y a ese barco no lo dejaron entrar, y a todos los que venían en el barco le impusieron impedimento de entrada y los calificaron de comunistas. Y por supuesto, el impedimento se había mantenido a lo largo de los años hasta 1970, que fue aquel Congreso. La República Dominicana, pues, buscaría la forma de resarcir ese ultraje al maestro Néstor de Buen, y en los años 90 el maestro fue condecorado por la República Dominicana con la más alta de las condecoraciones que ofrece el Estado dominicano, la Orden de Duarte, Sánchez y Mella, que son nuestros padres de la patria. Ese era Néstor de Buen. El Néstor de Buen no solamente académico, el Néstor de Buen también de fino humor, de cuentos, de obras que no eran jurídicas. Y en los primeros años en que llegaba la computadora con programas que con las teclas que no representaban, no se podía escribir en el idioma español, porque eran teclas con el idioma inglés, Néstor escribió un artículo que siempre he recordado: no me quiten la ñ, col. O sea, ese era Néstor de Buen, el maestro que hoy recordamos, el maestro por antonomasia, el profesor de todos los laboralistas que él influyó con su obra de Derecho del Trabajo y con su Derecho Procesal del Trabajo. A Néstor de Buen, no solamente en este centenario, lo recordamos, maestro, y para siempre vivirá en nuestros corazones. Buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Albuquerque por sus palabras. A continuación, el maestro Hugo Concha Cantú, investigador de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y titular de la Oficina de la Abogacía General de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos dirigirá unas palabras. Muchísimas gracias. Qué bonito acto. Qué duro y qué maravilloso ser familia de un gigante. Eso sí, lo veo y lo reconozco de inmediato. A menudo creo que olvidamos algunos de los significados que tiene el derecho, más allá de la gran construcción intelectual, civilizatoria que tenemos desde hace muchos siglos, y esos significados que olvidamos muchas veces, que detrás de ellos hay estos gigantes constructores, estos gigantes que ayudaron con su imaginación, con su trabajo, con su perseverancia a crear las instituciones y las normas que hoy tenemos. Néstor de Buen, sin duda, es uno de ellos. Doctora Mónica González Contró, mi jefa, gracias por invitarme aquí. Claudia de Buen, muchas gracias por organizar esto e incluirme. Gracias a ti por estar aquí. Sara, en representación de la doctora Sonia Venegas, saludos por favor. Doctora Patti Cursain, gracias también Patti por la invitación. Fernando de Buen, mucho gusto, creo que no tenía el gusto, encantado y qué bonitas palabras. Señor licenciado Arturo Alcalde Justiniani, siempre subrayo su segundo apellido por el gran abogado que es mi querido Arturo, y mi muy querido doctor Fernando Serrano. Muchas gracias por compartir esta mesa. Voy a tratar de ser breve porque ya creo que
se ha dicho muchas cosas en este importante homenaje. La importancia del derecho laboral en México no solo es histórica, como muchas veces se señala y se apunta, sobre todo cuando pensamos en la Constitución, nuestra Constitución, y sus orígenes en 1917. Es de cualquier estudiante de Derecho conocido que México brincó al primer plano internacional con esa Constitución, sobre todo por la incorporación de los derechos sociales y de manera muy específica por la incorporación del derecho laboral como un derecho social que se otorgaba a nivel de la Constitución. Se abría con ello una etapa en el constitucionalismo mundial, ¿no?, que caracterizaba y enfatizaba justamente los derechos sociales. El derecho laboral, sin embargo, creo yo, sigue teniendo la misma importancia que pudo haber tenido tras el fin de nuestra revolución. En un país marcado por las desigualdades, marcado por la pobreza todavía, marcado por las grandes necesidades de los grupos sociales, el derecho laboral sigue existiendo como un pilar que necesita ser defendido y necesita ser trabajado todo el tiempo. Néstor de Buen consagró, después de haber sido un gran civilista, su vida al derecho laboral, como muchos otros grandes profesores que hemos tenido. Néstor de Buen nació el 2 de diciembre de 1925 en Sevilla, en un contexto previo a iniciar diferentes movimientos en España y a nivel internacional. Esto no lo digo simplemente por repetir cosas que ya aquí se han dicho, porque creo que justamente para entender cómo se forja el carácter de una persona y de un intelecto como el de Néstor de Buen, tenemos que entender también quién fue, dónde nació y qué lo motivó. El desarrollo de su niñez y su juventud se vio marcado por la Segunda Guerra Mundial, pero también le mostró en un carácter que le ayudó a adaptarse a nuevos contextos, a vivir en París, Cuba, Santo Domingo, antes de llegar a México, donde obtendría su formación de licenciatura y doctorado en Derecho en la Escuela Nacional de Jurisprudencia de nuestra querida Universidad Nacional. Néstor de Buen publicó una extensa obra en este instituto, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, entre las que se encuentran el Manual de Derecho de la Seguridad Social del 2006, los Derechos del Trabajador de Confianza en el 2001, las Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en 1997, los Grupos Nacionales y Multinacionales y el Derecho del Trabajo en 1982, entre muchas otras. Su producción se compone por más de 60 títulos y numerosos artículos, y a través de ellos, el maestro de Buen planteó discusiones fundamentales para entender justamente esta relevancia e importancia del derecho laboral mexicano, caracterizándose siempre por un enfoque crítico y progresista, orientado a la defensa de los derechos de los trabajadores y a la mejora de las condiciones laborales en el país. En sus escritos, analizó la evolución de la legislación laboral y la relación entre el derecho del trabajo y los derechos sociales, destacando su defensa de los intereses y demandas de los trabajadores. De Buen Lozano fue pionero en su labor como abogado y en la enseñanza del derecho laboral en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana, como bien refirió mi querido Arturo, convirtiéndose en un referente para estudiantes, académicos y profesionales del derecho laboral en México. Su paso por el Instituto de Derecho Comparado, antecedente de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, fue gracias a la invitación que en su momento otro refugiado español republicano, Javier Elola, le pidió colaborar como parte del equipo de reseñadores del instituto. Para 1962, el doctor Néstor de Buen ya era parte de la planta académica junto a otros 16 miembros investigadores más. Yo en mi caso me incorporé al instituto en 1986 siendo estudiante, en aquel entonces ya como auxiliar de la Secretaría Académica, y dentro de algunas de mis funciones se encontraban programar las sesiones de la comisión dictaminadora de este instituto. Y fue ahí cuando conocí justamente a este tamaño de gigantes. En esa comisión se encontraba el doctor de Buen, junto con otros juristas como el doctor Alfonso Noriega Cantú, José de Jesús López Monroy, nuestro queridísimo investigador emérito Diego Valadez, el doctor Ignacio Galindo Garfias, y la presidía el doctor don Antonio Martínez Báez. A mí me tocaba no solo programar las sesiones, sino estar ahí, tomar notas para el acta, y después algunos de los maestros llevarlos de regreso a su casa, porque no tenían choferes. Yo no tuve la enorme fortuna de tener esta cercanía que muchos de los compañeros y compañeras de mesa tuvieron con el doctor de Buen, pero no por ello menos admiración. Creo que de gente como el maestro de Buen aprendí
el significado que tiene el trabajo como un auténtico derecho fundamental, no una prerrogativa discrecional de los patrones o de los jefes burocráticos, como un auténtico derecho que siempre tiene que ser respetado en todo momento y en toda circunstancia. Lo que recuerdo también del doctor de Buen es su fuerte carácter, su voz. Sabía uno que el doctor de Buen ya estaba en el instituto porque se oía su voz desde muy lejos. Pero también lo recuerdo con un hombre muy culto, un hombre rígido, de convicciones, un hombre creyente en las libertades, pero sobre todo en los derechos sociales y de la justicia y de la igualdad. Y lo sabías con tan solo platicar un poquito con él. Tenía una enorme accesibilidad, era muy amable. Recuerdo coincidir aquí en los pasillos y que ante cualquier duda siempre estaba dispuesto a explicar los pormenores de la disciplina, como si no tuviera otra cosa que hacer, se paraba y platicaba con uno. Néstor de Buen Lozano contribuyó a la consolidación de este instituto como una institución de renombre a nivel nacional e internacional. Su legado en la docencia, en la investigación y creo que sobre todo en el compromiso social que hoy tanta falta hace en este país, no solo enriqueció la producción académica del instituto, sino que impulsó la defensa de los derechos laborales, consolidándolo como un referente del derecho mexicano y yo creo que del derecho laboral a nivel mundial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A continuación, cedo el uso de la palabra y la dirección del micrófono a la doctora Patricia Curzán Villalobos, investigadora de este instituto, directora de la Revista Latinoamericana de Derecho Social, editada por el instituto, y miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido de verdad muy emocionante estar escuchando todo lo que podemos escuchar del queridísimo doctor Néstor de Buen, a quien pues yo le llamaba Néstor. Quiero empezar, y voy a ser bastante breve, pero quiero empezar por pedirles a todos ustedes que le demos un aplauso a Nona, porque Nona, déjame que les diga, Nona es también doctora en Derecho del Trabajo, porque se aventó todas las conferencias de Néstor, le ayudaba a veces a pasar notas, y en todas las conferencias, por lo menos a todos los congresos en los que yo tuve el gusto de estar y que estaba Néstor, sobre todo internacionales, Nona estaba ahí, pero no se levantaba al café y se iba a dar una vuelta o se iba al programa social que había de acompañantes. Nona estaba ahí, sentada, y era la primera en aplaudir. Nona, tú eres doctora en Derecho Laboral. Quiero enviar también un saludo a todas las personas que nos acompañan vía remota. Pues como ustedes saben, Néstor era una figura muy conocida, tanto él personal, físicamente, como su obra, en muchos países de Latinoamérica, en donde dejó muchísimos amigos, donde dejó escuela. Comentábamos que ya en este momento, de ese grupo de los 9 que nos decía Rafael Albuquerque, lamentablemente ya quedan muy poquitos. Ya se han ido, unos más pronto que otros y a veces algunos jóvenes. Bueno, los saludo con mucho afecto, con mucho cariño y reconociendo la gran obra que ha sido la Academia con todo lo que ha difundido el derecho del trabajo, lo que ha hecho que se estudie el derecho comparado, lo que nos ha permitido conocernos más, modificar legislaciones, aun cuando a veces pues, los legisladores no nos hacen mucho caso. Y a veces lo que se dice en la academia y dicen, bueno, sí, ahí atrás del escritorio lo dicen y no han llegado a lo que es realmente la práctica. Pero bueno, de cualquier manera, la influencia de Néstor en todo esto siempre estuvo latente, no importaba su ideología, porque yo creo que Néstor fue un ejemplo de una persona que supo entender y defender y respetar los derechos de los demás. Ahora sí que se aplica la frase de Voltaire, porque él no podía estar de acuerdo con una persona, pero defendía su derecho a hablar, a decir, y le daba la razón. Eso es muy importante, pero además fue ejemplo de integridad.
Y quiero solamente decir que lo hemos visto ahora con sus hijos, que ha dejado juristas también importantísimos, y a todos los demás hijos que no han sido abogados, pero que tienen otras tantas actividades, a sus nietos y todo, una familia hermosa, una familia muy linda, que me da mucho gusto verlos y que yo los quiero a todos. Bueno, sobre todo a mi querida Claudia, con que hemos pasado desde hace 25 años muchos asuntillos por ahí. Y más de 25. Más de 25, bueno, no digas la edad. Pero quiero recalcar, y aquí habemos algunos exalumnos de Néstor, quiero recalcar la generosidad que tuvo siempre como maestro. No solamente al mostrar, dar, regalar sus enseñanzas y su experiencia, sino igual con el que yo te presto el libro, yo te regalo el libro, en fin, él quería siempre, de cualquier manera, dar conocimiento. Y eso es una gran generosidad. Eso es verdaderamente fantástico, porque no todos los profesores, no todos los conferencistas suelen contestar todas las preguntas o suelen dar tiempo. Yo tuve el enorme gusto, de verdad, de que mi tesis de licenciatura me la dirigió don Niceto Alcalá Zamora y Castillo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, tercer piso de la Torre de Humanidades, en donde yo estaba trabajando como becaria. Bueno, entonces nos llamaban auxiliar de investigador, pero que además me llamó el director para pedirme que hiciera una tesis, que me recibiera pronto, y me dijo, vaya usted con el maestro Héctor Fix para que le dirija la tesis. Y yo llegué con el maestro Fix y me dijo, sí, pero la va a hacer sobre amparo en materia laboral. Y dije, no, yo quiero hacerla de sindicalismo, entonces no se la puedo dirigir. El doctor Niceto Alcalá me pregunta por qué no estaba haciendo la tesis, le platiqué y me dijo, ¿cómo? Entonces, ¿no la quiso hacer sobre amparo? No, pues entonces la va a hacer en derecho procesal. Le dije, no, nada, no me gusta. No, ¿cómo que no le gusta? Y al día siguiente me puso a estudiar a Carneluti y tuve que hacer la tesis con él, que fue extraordinario. Y mi tesis de doctorado, pues fue también dirigida por este gran mentor, este gran amigo, este gran maestro, el querido Néstor de Buen, que cuando le entregué mi primer capítulo me dijo, me voy a Italia con la nona y en el avión voy a revisar. Y cuando regresó me dijo, oye, está buenísimo para una revista de sociología. Me mató y me dijo, no, vamos a cambiar el tema, vamos a hacer otras cosas. Y entonces se decidió hacer sobre un estudio de las nuevas relaciones de trabajo, que en el año, yo hice el doctorado muy tarde por muchas razones, 1999, en aquel entonces hablábamos de teletrabajo, hablábamos de otras cosas que todavía no sonaban mucho por acá. Solamente quiero decir eso, fue extraordinario, nunca escatimaba tiempo para los alumnos, siempre había todo el tiempo para dirigir, para discutir, para planear, y permitía que uno defendiera sus propias tesis con un gran afecto, además. Y finalmente, el doctor Néstor de Buen, y con eso termino yo mi participación, pues era simpaticísimo, como ya todos lo hemos visto, y se reía uno en todo y demás. Lamentablemente hace poquito falleció un gran amigo de todos nosotros y también que era amigo de Néstor, Porfirio Marquet. Y Porfirio estaba terminando su tesis de doctorado, bueno, recibiéndose ya para recibir el título, y Néstor no llegaba y no llegaba al examen. Entonces me decía, Porfirio, ¿qué no irá a venir? Le digo, no, sí va a venir. Hablé por teléfono a su despacho y Ernestina me dijo, no, sí, ya salió hace mucho tiempo, ya va para allá. Bueno, entonces lo vemos entrar, ya usaba bastón, me fui ahí en el auditorio del posgrado, del estudio de servicios, de posgrado. Me levanto para ayudarlo y le digo, ay Néstor, qué bueno que llegaste, ya tenías muy inquieto a Néstor. Me dice, oye, ¿y este muchacho de qué va a hablar? Y le dije, no, este muchacho, ¿de qué voy a hablar yo? Y me dijo, Néstor, es la tesis de doctorado. Ah, mira, pues ni enterado.
Yo dije, Dios mío, no. Él tuvo en el examen, por supuesto, la mejor parte, fue extraordinario, y Porfirio también tuvo una tesis maravillosa. Bueno, muchísimas gracias. Y ya antes de todo, 1000 gracias a la señora directora de este instituto, porque ha sido de lo más cordial. Ella está llena de chamba, se ha quedado hasta el final, puso todo su empeño y todo su corazón para que se pudiera hacer este homenaje. Muchas gracias, querida Mónica. E igual también a todo el equipo del instituto, que trabajan maravillosamente, Ale Caballero, su equipo, todos los que están acá y demás. Mil gracias, de verdad. Y por supuesto, no puedo cerrar, con tu permiso, doctora Mónica, no lo tenemos en el programa, pero los amigos mineros y metalúrgicos, que fueron también amigos de Néstor y mucho, han pedido decir unas palabras. Solo les rogaré que sean breves, porque ya se nos ha al doctor Óscar Alzaga, a quien conocí en una junta de conciliación y arbitraje hace muchos años. Buenas tardes. Es en verdad un gran gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta memoria de Néstor de Buen, su obra, y creí que todos los temas se habían agotado, pero a mí me tocó al menos 3 que se han mencionado aquí y que me gustaría, en primer lugar, hacerles llegar a todos ustedes, a la familia de Néstor, Carlos, amigos, todos, el saludo de nuestro secretario general y presidente del Sindicato Minero y también de la Confederación Internacional de Trabajadores, del compañero Napoleón Gómez Urrutia, saludos y su reconocimiento en particular a Néstor de Buen, con quien siempre fue muy, en verdad, cercano y con mucho gusto y afecto el trabajo y el apoyo de Néstor al sindicato minero. Grandes momentos importantes hubo ahí. Ustedes seguramente recordarán el caso de Cananea, donde un patrón como Germán Larrea había puesto al secretario de Gobernación, Gómez Mon, y era su abogado particular, y entre ellos dos, junto con el nefasto presidente, quizá el más corrupto de los últimos años, es difícil superar a Miguel Alemán, pero Felipe Calderón, yo creo que en mucho les gana, que hicieron un arreglo contra una resolución que ya era favorable a los mineros de Cananea, para que se volteara todo en contra de los mineros de Cananea. Y en forma muy similar, creo que algunos de ustedes deben de conocer el caso del ESME, donde un amparo, en verdad es una obra maestra. Yo lo recomiendo muchísimo, el amparo de Néstor de Buen, porque efectivamente es una obra maestra donde acredita más de 40 violaciones a la Constitución con el cierre de Luz y Fuerza del Centro. Y lo gana el amparo Néstor, ejemplar, pero esta triada de canallas, empezando por el presidente Calderón, por Lozano, su siniestro secretario de Trabajo, que nadie olvida que Néstor Lozano, cuando toma posesión de la Secretaría del Trabajo, los periodistas le dicen: oiga, a usted nunca lo hemos visto en materia laboral, y dijo: efectivamente, pero entonces, ¿qué hace usted aquí? Y dijo: voy a aprender derecho laboral. Ustedes saben cuál es la exigencia de la Constitución, ¿no? Que los miembros del Ejecutivo apliquen y hagan aplicar la norma que rige, en este caso, la Ley Federal del Trabajo y, por supuesto, la Constitución. No la conocía Felipe Lozano. Felipe se llamaba, no me acuerdo. Lozano está el apellido. Siniestro, cínicamente ocupó el cargo. Esto era muy común en estos gobiernos neoliberales. Verdaderamente hay que reconocer, yo creo que todos debemos de partir, y propondría un trabajo de
¿qué tanto retrocedió México con los 36 gobiernos neoliberales en materia de derechos del trabajo? Hacer un inventario. Es brutal la manera en que retrocedió. Nunca habían sido los sindicatos más débiles en México. Nunca se habían violado tanto los derechos en México. Nunca se había retrocedido tanto en el salario, en el empleo, etcétera. En las columnas vertebrales del derecho del trabajo se retrocedió increíblemente. Bueno, llegaron incluso a festejar que no hubiera huelgas en este país como si fuera un delito. Es verdaderamente brutal lo que pasó. Y en esa etapa es lo que sucede con el ESME. El cierre de Luz y Fuerza del centro se hace un sábado, por la noche, en la madrugada casi, y el decreto aparece el lunes. El decreto presidencial. Vean a qué nivel tan vulgar llegaba la Secretaría del Trabajo y el gobierno mexicano. Peor todavía. En el caso primero fue el cierre de Luz y Fuerza del centro en 2009, como recordamos. 40,000 trabajadores a la calle sin ningún motivación, nada legal a que se apegaran. Se violaron los derechos de los trabajadores al despido justificado. Ningún despido se acreditó. De ese tamaño, sí, termino. El caso de Cananea es igual, nada más que acá fueron solo 1,200 trabajadores, pero para servir un patrón, Germán Larrea, que sigue gozando de total impunidad. Entonces, los problemas que estamos viviendo son muy graves, pero aquí el papel de Néstor es fundamental, porque con los trabajadores me tocó conocerlo más que en la academia, más que en algunas cosas. Solamente quisiera darles algunos datos. Néstor estuvo, como ya lo recordó Arturo Alcalde, en la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y hasta el final me pidió continuar. En verdad, a mí me dio mucho gusto. Y sobre todo porque ustedes saben que hoy la Asociación Nacional de Abogados Democráticos tiene gente trabajando tan admirable como Ernestina Godoy, como Raúl Jiménez y Estela Ríos, etcétera. Pero por otro lado, porque no sé si ustedes conozcan, sobre todo la familia de Néstor, una anécdota que me contó Néstor y que la confirmé con Emilio García Riera, también del exilio español, Emilio García Riera, y me decían los dos, cada uno por su lado, porque no se llevaron bien. De jóvenes fueron muy amigos. Emilio García Riera era el líder de las Juventudes Socialistas de la República Española en México a los 15 años. Néstor tenía también su misma edad y a los 15 años, y ahí vivían efectivamente por la Condesa todos ellos, y aquí se recordó. Y lo que sí detuvo Néstor, yo creo que ustedes lo saben, es eterna gratitud a Emilio García Riera porque lo llevó a conocer personalmente a Luis Buñuel. Y por supuesto es una de las grandes glorias de universales que vino aquí en México junto con el exilio. Pues de parte de nuestros compañeros mineros, de parte del compañero Napoleón Gómez Urrutia, les agradecemos esta invitación, participar en el reconocimiento a Néstor de Buen, y decirles nada más que el sindicato minero de los sindicatos nacionales de industria de México es el único que en este siglo en México ha hecho huelgas. Ningún otro sindicato ha hecho huelgas en este siglo de los sindicatos nacionales de industria. Está la huelga de Volkswagen, está la huelga de Nissan y algunas otras, pero no son sindicatos nacionales de industria. Los compañeros, efectivamente. Ahora, ¿pero qué le ha traído al sindicato minero esta lucha permanente que ha tenido en este siglo? Pues que es el único sindicato, y los compañeros lo saben, que ha roto el tope salarial en este país. El tope salarial es absolutamente inconstitucional y tenemos que pelear contra esa existencia y no malacostumbrarnos. Y esta también era una apreciación que comentamos mucho con eso. Bueno, muchas gracias.